Vamos a continuar, hermanos, en esta serie. Y ahora, en esta vida que teme a Dios, vamos a aprender lo que el proverbista nos enseña, que una vida que teme a Dios es también una vida que confía plenamente en Dios. Una vida que teme a Dios es una vida que confía plenamente en el Señor. Y para poder entrar a detalle, acompáñeme ahí en Proverbios capítulo 3, por favor, iglesia. Y vamos a continuar la lectura, pero ahora en el versículo 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. ¿Me ayuda a leer, hermanos, juntos la porción de la palabra? Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gloria al Señor. Tome su lugar, iglesia, en esta tarde. Hay una frase, la van a poder ver aquí en la siguiente diapositiva, que comúnmente usamos, hermanos. Yo creo que todos los días la decimos. Y esa frase es: primero Dios, ¿verdad? Primero Dios. Cualquier cosa, vamos a un mandado, vamos con la familia, estamos atendiendo algo en el negocio, en el trabajo, usted está en la escuela, está platicando con un vecino y resulta algo que deseamos, esperamos que suceda, estamos pensando algo respecto al futuro y utilizamos esta frase que decimos: primero Dios. Y es importante, hermanos, esta frase porque nos permite señalar que hay algo que nosotros estamos esperando que suceda o pase. Encierra en esta frase una cierta confianza donde esperamos que algo pueda suceder. Y eso que sucede, hermanos, también lo entendemos que no siempre depende de nosotros para que suceda. Parece que hay cosas que están fuera de nuestro control, de nuestro alcance, de nuestros recursos, pero lo deseamos tanto y queremos que pase, que por eso expresamos primero Dios. Es decir, tal vez no dependa de mí, pero sí depende del Señor. Y si depende del Señor y Él puede que suceda, pues primeramente Dios, eso suceda. Y cuando usamos esta frase, hermanos, yo creo que a la vez de que estamos esperando que algo suceda, también tiene esta frase la capacidad de ayudarnos a mantener la calma, ¿sí? Sirve como una manera de aliviar la carga, la angustia, la desesperación o la sensación de no saber el mañana o no poder controlar las cosas que vienen el día de mañana. Y cuando decimos primeramente Dios, es como decirte: tranquilo, confía, espera, puede ser, puede que suceda, si es la voluntad de Dios, porque Dios sí lo puede hacer, de acuerdo a su voluntad, primeramente Dios. Así que veamos que esta frase, hermano, nos ayuda a mantener la calma y a tener una seguridad de las cosas que no dependen de nosotros, pero esperamos en cierto momento que suceda o pase. Y esta frase, hermanos, primero Dios, nos debe de demostrar que simplemente no es un cliché de decirlo. Primero Dios o primeramente Dios, hermanos, al final nos ayuda a que podamos descansar y sobre todo confiar en el poder de Dios, en la soberanía de Dios y en la voluntad de Dios. Porque si algo sucede, no sucede, usted y yo entendemos que esa es la voluntad de Dios. Si sucedió, era la voluntad de Dios. Y si no sucedió, también era la voluntad de Dios. Si algo pasa o deja de pasar, sabemos que es una decisión de Dios, porque Él es soberano. Y eso me permite tener confianza y calma en las cosas que no sé, que desconozco o que no puedo controlar. Y al final, hermanos, la frase primero Dios, creo, hermanos, que es una manera en que nosotros expresamos confianza en Dios. Y yo creo, hermanos, que si usted está aquí en esta mañana, es porque en primer lugar usted confía en Dios. Y le doy un aplauso, una felicitación, porque eso es una bendición, hermanos. Es algo que no todo el mundo dice tener, pero no lo hace en la práctica.
Y creo que estar aquí, hermanos, es un buen paso para que puedan ver que estoy aquí adorando a Dios, buscando a Dios, porque confío en Él, porque espero en su voluntad y descanso en su soberanía. Y es ese punto, hermanos, que el proverbista me enseña en este capítulo 3, en esta tercera amonestación sobre el llamado a obedecer a Dios, y que esta obediencia tiene que ver con el temor a Dios, que la confianza en Dios, hermanos, es una característica de aquella persona que dice y demuestra vivir bajo el temor de Dios. Y esto es notorio, hermanos, porque esta confianza demuestra que esta persona reconoce en primer lugar quién es Dios. Porque el temor a Dios, hermanos, implica no solamente la obediencia, también implica la honra, el respeto o el reconocimiento de quién es Dios. Y si el temor tiene que ver con el respeto y el reconocimiento, la confianza también nace y tiene que ver con la manera en que tú conoces a Dios, sabes quién es Dios, porque tú no puedes confiar en algo que no conoces. Pero si tú conoces a Dios, tú puedes confiar en Él, porque sabes quién es Dios. Y la Biblia nos revela, hermanos, parte del carácter y de los atributos de Dios. Yo creo que al igual que ustedes, nosotros podemos confiar en Dios porque sabemos que Dios es fuerte, porque sabemos que Dios es grande, porque sabemos que Él es misericordioso, porque sabemos que Él es poderoso, porque sabemos que Él es hacedor de maravillas y Dios hace proezas. Pero también sé que la palabra me dice que Dios es fiel, y reconozco su fidelidad respecto a que Él nos ha dado promesas que Él cumplirá. Y todo ese conocimiento de quién es Dios me permite reconocerlo para confiar en Él. Y es ese reconocimiento que demuestra que estoy viviendo una vida bajo el temor de Dios. Por eso yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿confías en Dios? ¿Lo conoces verdaderamente? Pero, ¿qué tanto confías en Dios? Porque yo puedo saber algo de Él. Yo sé que Él es fuerte porque su palabra dice que Él es fuerte. Yo sé que Él hace proezas porque he leído en la Biblia que Él ha hecho muchas maravillas y proezas para su pueblo. Yo puedo reconocer que Él es misericordioso, y eso es bueno, el conocimiento. Pero ese conocimiento se tiene que llevar, hermanos, a la posición de cuánto estamos confiando en Él. Yo no dudo que sepas quién es Dios. Lo que sí quiero llevarte a través de esta palabra es que tú y yo podamos evaluar cuánto de ese conocimiento me permite confiar en Él. ¿Cuánto estoy confiando en Dios? Del 1 al 10, siendo 10 mucha confianza y 1 muy poco. ¿Cuánto podrías calificar en este momento tu confianza en Dios? ¿Habrá varios 10 aquí? También puede que haya 9, 8, 5, 4. Me preocuparía, pero lo puede haber. Al final, hermanos, la palabra nos motiva que una vida que teme a Dios confía en el Señor. Pero depende mucho cuánto confía en Dios. Y si tú dices 10, 8, 9, 7, la calificación que tú deseas poner de acuerdo a la manera en cómo mides tu confianza en Él, ahora yo quiero que tú puedas ayudarte a poder calificar de una mejor manera respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cómo es visible en tu día a día que verdaderamente estás confiando en Él? Porque les digo algo, hermanos. Cualquier persona puede decir que tiene fe en Dios. Lo he oído de católicos, lo he oído de testigos, lo he oído de satanistas, lo he oído de espiritistas. Bueno, de cuánta gente, ¿verdad? ¿No? Que aunque tenga una doctrina diferente a nosotros o no se congregue, la gente dice tener fe en Dios. Los narcos creen en Dios. ¿Sí? Los corruptos creen en Dios. Bueno, puede ser una lista muy larga. Pero al final, hermanos, no es lo que yo pueda decir, sino cómo mi día a día demuestro que realmente estoy confiando en el Señor. Y cuando yo pueda determinar y observar que la confianza no es algo que se dice, es algo que se vive, es algo que se practica, es algo que se vive día a día, yo quiero preguntarte,
¿Realmente estás viviendo una vida bajo el temor de Dios que se basa en cuánto confías en Él? ¿Eres alguien temeroso de Dios? Mira cómo estás confiando en el Señor. Porque a la medida que confíes en Él, te darás cuenta si realmente temes a Dios o no temes. Por eso quiero que veamos, hermanos, en los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de Proverbios, tres características que podemos, hermanos, observar en aquellos que confían en Dios. Tres maneras visibles y cuantificables en las cuales podemos observar si estoy confiando en Dios. Porque aquel que teme a Dios confía en Él. ¿Quiere aprender estas tres características, hermanos? Bueno, ahí viene en el texto y solamente tenemos que leerlo una por una. Vayamos a la primera característica, por favor, en la siguiente diapositiva. Y el proverbista me deja ver que alguien que confía en Dios es alguien que está totalmente convencido. Aquí hay que calificar y hay una manera cuantitativa de calificar. Totalmente convencido. Si ustedes ven el versículo 5, hermanos, por favor, el proverbista nos llama a fiarnos en Jehová. ¿Ya vio el texto? Fíate de Jehová. Entonces Él nos está pidiendo hacer una acción. Aquí encontramos un verbo que es fiarnos en Jehová. Y esta palabra que en la Reina Valera, hermanos, se ha traducido en el español como fiar, la palabra original, la palabra hebrea, literalmente, hermanos, nos da la idea de poner nuestra confianza en algo, depositar nuestra seguridad en algo o estar completamente seguros. Un ejemplo, hermanos, todos tenemos dinero en casa, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? Dígame en dónde para buscar, pastor. Por ahí, pero ahí debe de haber dinero. Pero pues sabemos que existe el peligro de la gente amante de lo ajeno puede entrar y saquearnos y robarnos aquello que pues ha costado el trabajo o el sacrificio de muchos años. Entonces, muchos, ¿qué hacen para proteger ese dinero? ¿Guardarlo en dónde? En un banco, ¿sí? Muchos dicen, no, yo en un banco no, porque ahí puro robadera, yo debajo del colchón. Bueno, el dinero en el colchón, hermanos, pierde valor por el tiempo, por eso no es recomendable tener el dinero así guardado, hay que circularlo para que siga generando. Pero los bancos como instituciones, hermanos, en sí, dan la seguridad que ahí al poner tu dinero va a estar seguro. ¿Por qué? Porque es una institución legal, confiable, que tiene un respaldo, que tiene la capacidad, hermanos, de ante una eventualidad respaldar el valor de lo que tú has depositado en él. Y por eso nosotros depositamos nuestro dinero en un banco. Lo pongo ahí porque me da certeza, me da confiabilidad. Tengo seguridad al saber qué es, cómo se estructura, qué es lo que hay detrás de ello. Yo puedo tener ahí seguro mi dinero, por lo tanto esto implica que yo haga una acción, ir y depositarlo. En otras palabras, ponerlo ahí. O sea, si eso lo hacemos de manera común, hermanos, si no nos hemos dado cuenta, porque usted no le daría el dinero a cualquier persona, estaría más seguro ponerlo, disponerlo en un banco, en una institución. De la misma manera, en la vida, hermanos, nosotros debemos de poner, depositar, tener una seguridad, ante todo, en alguien que es mayor a un banco, más fuerte, más poderoso, alguien que se ha revelado y nos ha mostrado quién es Él. Su creación nos muestra su grandeza, su poder. Dijera el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, el Dios que es eterno, invisible, poderoso. Él nos ha demostrado esto a través de la creación. ¿Cómo no depositar mi seguridad, la confianza, la tranquilidad en alguien como Dios? Entonces aquí el proverbista llama a hacer una acción, fiarnos, depositar, poner o estar seguro. Y si leemos con atención, hermanos, el versículo 5, el proverbista está dando un imperativo. Este verbo está en una forma imperativa. ¿Qué es esto, hermanos? Él está dando una orden. Él está diciendo a su lector, tú tienes que hacer esto. Si tú temes a Dios, entonces debes de poner toda tu confianza y seguridad en Él.
Eso es lo que el proverbista está enseñando. Y se oye muy fácil, hermanos. Pero es en la vida diaria, en las decisiones, en el día a día, donde realmente se demuestra si estás depositando tu confianza y seguridad en Dios. Repito, fiar en Jehová, porque en otras traducciones dice confía en el Señor, apela a la fe. Y muchos creen que la fe se convierte como ese pequeño pensamiento positivo de decir las cosas van a mejorar, las cosas van a estar bien, las cosas van a suceder, lo veo, lo que no está como que ya está, como lo seguro, y piensan que la fe se convierte en un pensamiento, en un sentir de que algo es posible, algo puede suceder, pero esa no es la fe que está pidiendo el proverbista. No habla de un pensamiento, hermanos, no habla de la simple creencia de saber que Dios existe como una creencia general. No, porque muchos saben y reconocen que existe un Dios, pero no todos ponen y depositan toda su confianza y toda seguridad en Él. Repito, no es un conocimiento general, es una acción de depositar y de poner en Dios toda nuestra seguridad. Por eso, la primera característica de una vida que teme a Dios es que está plenamente convencido, totalmente convencido. Porque el proverbista en esta orden dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Ya vieron el verso? De todo tu corazón. Así que el proverbista está hablando de una confianza que se deposita y descansa en Dios, debe de ser con todo el corazón. Y esta frase, ¿qué está diciendo, hermanos? No habla con todo el órgano que bombea sangre. Él está hablando de una manera poética, sapiensal. Él habla, hermanos, que la confianza o el depósito a Dios debe de ser total, debe de ser pleno. Si tú tienes 1,000 pesos y vas a depositarlos en el banco porque sabes que ahí va a estar seguro, pues no te veo depositando 500, te veo depositando los 1,000, porque ahí quieres que esté todo tu dinero seguro y resguardado. Lo mismo es con Dios. Con Dios la confianza que ponemos en Él debe de ser total, debe de ser completa, debe de ser plena. Aquí el proverbista, hermanos, nos está enseñando en esta primera frase que el que teme a Dios confía plenamente en Él, no a medias, no por temporadas, no unas veces sí y otras veces no, o a veces más o a veces menos, es con todo el corazón. Dios es digno de depositar nuestra confianza en Él de manera total. Así que el problema es nuestro, porque yo debo de aprender a confiar plenamente en Él, totalmente en Él. No debo de dejar, hermanos, espacio a la duda, espacio a la incredulidad. Pero sí o no, que es con lo que más batallamos. ¿Será posible? ¿Será la voluntad de Dios? Ay, primeramente Dios, pero ay, no sé. ¿Se dan cuenta que a veces decimos confiar en Dios, pero no es una confianza a medias? No es una confianza plena, porque todavía hay cierto temor, todavía hay cierta duda, todavía hay cierta inseguridad de lo que no podemos controlar, pero Dios es digno que confiemos plenamente en Él. El problema no es de Dios, repito, es de nosotros. Y una vida que teme a Dios aprenderá, hermano, porque esto no es de la noche a la mañana. No es que de repente baja un ángel del cielo y te haga ¡tin!, te toca en la cabecita y se te subió el nivel de fe. No es como los celulares que traes en 20% y lo cargas y se sube de inmediato. No, es un proceso diario, constante, donde Dios está trabajando con nosotros. Y que todo lo que Dios permite, al final lo que Dios está haciendo es ayudándonos a poder confiar plenamente en Él. Pero Él requiere y Él quiere y demanda, porque es digno de esto, que confiemos con todo el corazón, plenamente en Él, totalmente a Él. Así, hermanos, que esta idea de confiar plenamente es posible a la medida en que más conozcamos a Dios.
Yo no puedo confiar completamente en algo que yo desconozco. ¿No le ha pasado, hermanos? Miren, recuerdo hace años, ya nos han estafado varias veces aquí en la iglesia, de personas que han venido a pedir ayuda. La última vez recuerdo de una persona que venía de Chiapas y nos trajo la credencial de ministro. Y pues, es ministro y pidió una ayuda. Y se la dimos. ¿Por qué? Porque pues, hay una necesidad. No lo conozco, nunca he visto a esta persona, pero pues eso que me mostró nos dio elementos al final no solamente yo, toda la iglesia la apoyamos. Y al otro día nos mandan un comunicado de la sección que tuviéramos cuidado porque había personas con credenciales que no estaban ya a corriente al concilio pidiendo ayuda, que no lo dieran. Yo digo, me hubieran avisado mañana, le digo, ya pasó la persona. Y esas cositas, hermanos, hacen que uno ya, cualquier persona que pide ayuda, ya uno dice, ¿cómo confiar plenamente si realmente sí lo necesita o no? Y quieran o no, unos de corazón de pollo siente feo aquí porque sabe que no puede confiar plenamente porque hay cosas que desconozco. No sé si realmente eso es verdadero, si está pasando o no, porque hay un desconocimiento. El desconocimiento no me permite confiar plenamente. Ahora, ese mismo principio vayámoslo a Dios. Si yo no conozco a Dios más y más, hermanos, pues eso, hermanos, hace que mi corazón no pueda confiar plenamente en Él. Pero el problema no es de Dios, que Él no pueda. El problema es que yo no estoy pasando lo suficiente para conocerlo, oír su voz y buscarle para decir plenamente puedo confiar en Él, porque Él es digno de confiar plenamente. Mi problema está en mí. No lo estoy conociendo lo suficiente. Y el proverbista me llama a que si tú quieres vivir una vida en temor al Señor, necesitas confiar plenamente en Él, depositar tu confianza en Él a la medida que lo vayas conociendo más. Así que la vida de fe, hermanos, es una vida activa, una vida diaria que constantemente está buscando conocer más de Dios, oír más de Él, aprender más de Él, y así usted cada vez más irá confiando más en el Señor. Porque la palabra hebrea que se tradució como fiar, que ya vimos al principio, recordemos que también los textos originales, hermanos, en el hebreo después fueron traducidos al griego en la Septuaginta. Y es interesante cómo los traductores buscan una palabra que se asemeje al sentido original en el hebreo al griego. Y en la Septuaginta, la palabra griega que tradujeron del hebreo, hermanos, que se ha traducido como fiar, todavía amplía más el panorama y el sentido a la palabra hebrea que fiar significa depositar o poner. Esta palabra griega ahora nos muestra que fiar o confianza no solamente es tener fe, sino que la palabra griega implica cuando alguien es persuadido o convencido. Así que fiar en Dios, confiar en Dios, es estar totalmente persuadido, convencido quién es Dios, en el cual deposito mi confianza y mi seguridad. Ahora, ¿usted cómo se puede convencer de algo? Piense cuando los hijos quieren un permiso y van a hacer todo lo posible para convencerle, ¿verdad? ¿Qué le van a decir? No, de verdad, yo lo voy a hacer, voy a lavar los trastes, voy a limpiar la casa. Te están tratando de convencer con una información que algo van a hacer. Entonces la información, hermanos, tener elementos nos permite, hermanos, estar más seguros de nuestras decisiones, persuadidos y convencidos. De la misma manera, mientras más conozcamos a Dios y más sepamos de Él, más el corazón se puede convencer de quién es Dios. El reto, hermanos, no es solamente decir Dios es grande, porque hay un salmo que dice que Dios es grande, sino que tú puedes estar convencido, que tú puedas estar persuadido que Dios es grande porque has visto su grandeza en tu vida.
en esa área de necesidad, en ese detalle en tu vida, Dios manifestó su grandeza, su poder, su fuerza, su gloria, su misericordia y su fidelidad. Y mientras más experimentamos la manera en que Dios se revela a nosotros, más el corazón se convence y se persuade de quién es Él y que puedo confiar plenamente en el Señor. Así que fiar habla de una convención, de un convencimiento, una persuasión. Pero yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Realmente sabes quién es Dios? ¿Has experimentado su presencia? ¿Has experimentado su poder? ¿Has experimentado un Dios sanador? ¿Has experimentado un Dios consolador? ¿Sabes que Dios fortalece al débil y al cansado? ¿Sabes que Dios es el Dios que provee para las necesidades? Es el Dios que está siempre ahí y que nunca nos ha abandonado. Es el Dios que muestra su misericordia aún sin merecerla. ¿Sabes quién es Dios? Y segundo, ¿estás convencido de los atributos y obras de Dios? Porque, hermanos, la verdad de la Biblia tiene que pasar de las hojas al corazón. De la realidad de un libro impreso, de una tinta marcada en una hoja, al corazón, a la mente, a la vida, al día a día. Que cuando tú despiertes puedes decir: estoy vivo porque Dios me ha dado la vida. Cuando vayas a sentarte a comer a la mesa puedes decir: si está esta exquisita comida, es el favor y la provisión de Dios. Si estás en un momento de debilidad y después sientes fuerzas, ha sido Dios el que te ha fortalecido. En cada aspecto ver y entender y conocer que Dios es real y que Él se manifiesta, y mientras más lo conozco, totalmente estaré convencido. Y eso es una característica de alguien que confía en Dios, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos que crecer, hermanos. Si queremos una vida temerosa en Dios, confiar implica una convicción completa y total, no a medias o no por tiempos o temporadas. Pero el proverbista nos va a enseñar una segunda característica. En la siguiente, por favor. No solamente el que confía en Dios está completamente convencido en quién es Dios, sino que ese conocimiento, esa experiencia en Dios también lo lleva a verse a sí mismo y hace que esa persona ya no se basa únicamente en su criterio para tomar decisiones. Ya no es una persona que dice: yo soy autosuficiente y puedo vivir mi vida independientemente de Dios. Ya no. Alguien que confía en Dios depende completamente de Él. Y ahora sus decisiones se basan no a lo que él siente o piensa, sino a lo que Dios dice y es su voluntad. Miremos, hermanos, cómo el proverbista en el versículo 5 nos está dando la orden de fiarnos en Jehová con todo el corazón. Pero después nos da un criterio contrastante. Vea por favor el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y la siguiente frase dice: y no te apoyes. Aquí hay un contraste. No te apoyes en tu propia prudencia. Así que aquí lo que el proverbista está diciendo es: deposita toda tu confianza en Dios y no en tu propio criterio. Una persona que teme a Dios confía plenamente en Él. Confía en el Señor, ha depositado su confianza en Él y no ha quitado esa confianza en sí mismo para ponerla en el Señor. Y si vemos el versículo 5, hermanos, aquí el proverbista hace énfasis a dos verbos. El primer verbo hebreo, batá, que es la palabra que se ha traducido como fiar, confiar, depositar, ¿sí? Esa confianza, ¿pero en quién? En Dios. Fíjate en Jehová. No dice en ti mismo, en tu razonamiento, en tu lógica, en tu sagacidad, en tus habilidades. No, es deposita, batá, pon toda tu confianza en Dios.
Y la segunda frase de este versículo 5, el proverbista va a usar otro verbo, y este verbo hebreo es aján. Y este verbo se traduce como apoyarse, sostenerse o descansar. O tú depositas toda tu confianza en Dios o te apoyas en ti mismo. Así que en la vida solamente hay dos tipos de personas respecto a la fe en Dios: los que confían plenamente en el Señor y los que confían más en sí mismos. Y las dos clases de fe y confianza tienen resultados diferentes. El que confía plenamente en Dios siempre verá el favor y la bendición de Dios. Pero el que confía siempre en sí mismo y en su propio criterio enfrentará las consecuencias de confiar solamente en Él. Así que el proverbista llama a no solamente a depositar completamente nuestra confianza en el Señor, sino que al mismo tiempo que confío plenamente en Dios, yo debo de evitar apoyarme, sostenerme o descansar en mi propio criterio, razonamiento o pensamiento. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que la fe está peleada con la razón. No. Aquí el proverbista simplemente tiene que reconocer que cuando nuestra confianza plena está en nosotros mismos, es una fe débil, es una fe que nunca va a alcanzar los propósitos de Dios, es una fe que va a sufrir. ¿Y no nos pasa así, hermanos, cuando confiamos más en nosotros que en Dios? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Nos hemos frustrado con puertas cerradas, con decisiones equivocadas. ¿Cuánto tiempo no perdimos, hermanos, por seguir nuestro propio criterio en vez de seguir el de Dios? Y ya cuando te diste cuenta del error, ahí vamos de nuevo para, ahora sí, el camino que el Señor trazó. Pero al final perdimos tiempo. Claro, aprendimos, fue la forma en que el Señor nos hizo aprender. Pero nuestro propio criterio nos puede desviar del propósito de Dios, nos puede hacer perder tiempo. Y el proverbista eso es lo que quiere enseñar. No confíes en tu propio criterio, confía plenamente en Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque yo no puedo apoyarme en mi propia prudencia, en mi propio razonamiento, en mi propio criterio. Hermanos, muy fácil. Porque el proverbista está apelando, hermanos, a nuestra condición limitada y caída. Tú y yo no somos Dios. No tenemos el control de las cosas. No sabemos cuáles son las mejores cosas, hermanos. No vemos más allá a lo que estos dos hermosos ojos pueden ver. No podemos ver más allá. Pero Dios sí. Y aparte, nuestra mentalidad, nuestro criterio, hermanos, sufre por condición del pecado y la caída está corrompido por el pecado. Muchas veces lo que para nosotros es deseable y bueno no quiere decir que sea lo mejor, porque puede ser contrario a la voluntad divina. Tal vez te puede satisfacer, pero al mismo tiempo te destruye y te perjudica. Pero como tú lo pensaste como bueno, no quiere decir que sea bueno. Entonces el proverbista, hermanos, apela a que reconozcamos nuestra condición limitada y caída de nuestro razonamiento y que la debemos de comparar con la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios, la perfección divina, hermanos. Es mucho mejor los caminos y los pensamientos de Dios que los propios. Y si son mejores, ¿cómo no voy a descansar en ellos? ¿Cómo no voy a estar más seguro que lo que Dios piensa y sabe, porque es sabio y perfecto, es mejor a lo que yo en mi mente chiquita y limitada puedo pensar para hacer? ¿Para qué estresarte? Confía mejor en Dios. ¿Para qué, hermanos, agobiarte? Pon toda tu confianza en el Señor y tendrás descanso, tendrás nuevas fuerzas. Pero es algo que debemos de aprender si confiamos en el Señor. Y la Biblia, hermanos, nos da dos ejemplos que nos deben de sorprender, hermanos, sobre esta verdad de que es mejor confiar plenamente en Dios y no descansar en nuestro propio criterio, porque nuestro propio criterio nos puede destruir o perjudicar. Quisiera darte de manera rápida dos ejemplos. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 13, donde se nos habla la historia del rey Saúl, que cuando tuvo que enfrentar al ejército de los filisteos, Saúl, hermanos, se empezó a preocupar porque Samuel no llegaba.
Y parecía que los filisteos estaban ganando y el pueblo se le estaba desmoronando. Y Saúl siente que la situación se le está saliendo de control. Entonces, algo se tiene que hacer, porque si algo tiene nuestra mente humana, es la capacidad que Dios nos dio de raciocinio, hermanos. No solamente es de observar la realidad, sino también interpretarla para actuar. Y algo tenemos que hacer cuando algo pasa, hermanos. Si o no, la mente siempre está pensando. Se acerca la renta, se acerca el diagnóstico médico, la cita, los análisis, este problema y cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a resolver y cómo lo voy a enfrentar. Y en nuestra mente empieza a hacer escenarios, plan A, plan B, plan C, plan D hasta el Z, porque nuestra mente está así. Tenemos que pensar todo porque tenemos que en cierto aspecto controlarlo. Estamos buscando porque nuestra mente es lógica, piensa, razona. Y aquí Saúl, al ver que el pueblo se le está desesperando, que Samuel no llega, él tiene que actuar. Él está pensando, y dice la Biblia, actúa, pero actúa bajo su propio criterio. Nosotros no podemos ir a la guerra sin la bendición de Dios, sin que el hombre de Dios vaya al frente y se ofrezcan sacrificios a Dios. Entonces Saúl tuvo una idea que para su parecer era buena, porque era su criterio, era su lógica. No llega el profeta, yo puedo hacer los holocaustos. Y entonces él hace el holocausto. Él toma el lugar que no le correspondía, no lo tenía que hacer, estaba violando la ley de Dios, pero él tomó su propio criterio. Él está pensando en cómo resolver el asunto en ese momento. Y ya sabemos, hermanos, lo que pasaba. La reprimenda que le hace el profeta Samuel al hacer que Saúl estuviera actuando bajo su propio criterio. Él creyó que haciendo eso era más que suficiente en vez de esperar un poquito más. Porque, hermanos, a veces esperar también es una muestra de confianza plena en Dios. ¿Cuántos desesperados hay aquí? Levanten su mano, no me dejen solo. ¿Sí? Nos desesperamos, hermanos. Y en la desesperanza la mente está pensando: Señor, yo sé que tú eres dueño de todo y el tiempo no está en ti, pero yo sí tengo tiempo. Yo no puedo esperar, yo no puedo tardar. Esto se tiene que resolver, se tiene que hacer algo. Y la mente está así. Creo en ti, pero no me estás ayudando. Creo que tengo que hacer esto. Y es ahí cuando estás confiando más en que tú puedes resolverlo, o que puede ser mejor tu plan que el de Dios. Eso es poner o descansar o apoyarte en tu propio criterio y en el no de Dios. El no saber cómo esperar, el basarte en tu propia mente, que repito, limitada, influenciada por nuestra naturaleza caída e incluso influenciada por el enemigo de nuestras almas. Tenemos que tener cuidado. Y este es un solo ejemplo. Hay otro ejemplo en Génesis. Dios le da una promesa a Abraham y le dijo: quiero que cuentes todas las estrellas del cielo, porque así haré de ti una gran nación. Tu descendencia era incontable. Había una promesa. Abraham creyó en la promesa. Probablemente le dijo a su esposa, aunque ya llevaban años que no podían tener hijos: Dios se me apareció y me dijo que nos daría un hijo y habría una descendencia tan numerosa y tan grande. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué confianza! Pero una vez pasa el tiempo, pasan los años, Sara y Abraham se están haciendo más viejos. ¿Y qué creen que la mente piensa? Pues, si hace 5 años creía que era posible, ahora que han pasado 5, se me hace más difícil. Yo creo que no va a cumplir o algo. Bueno, es que Dios es fiel. Y de repente a Sara se le viene una idea. Yo creo que Dios iba a cumplir su promesa, Abraham, de que vas a tener mucha familia y descendencia. Pero tal vez la estamos creyendo de una manera diferente. ¿Quieres tener descendencia? Te voy a dar descendencia. Y Sara le dio a su esclava, a Agar: llégate a ella y ten un hijo y será nuestro hijo. Y de ahí será el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Y qué creen la historia, hermanos? Esta es una buena historia para una serie de Netflix o una novela de esas de Imagen Televisión, de la Biblia, ¿verdad? Creo que ya la hicieron.
y tiene un hijo y tiene Ismael. Pero les pregunto, ¿en Ismael era la promesa? ¿Ese era el cumplimiento de la promesa de Dios? ¿Qué hicieron Abraham, hermanos, y Sara? Están tratando de ayudar a Dios. ¿Se dan cuenta que a veces apoyarnos en nuestra propia prudencia no quiere decir oponernos por completo a Dios? Simplemente, hermanos, sí confío en ti, pero busco de una u otra manera como que ayudarte, echarte la mano, o tal vez entender que esto es tu voluntad. No se están negando a ella, pero no se están apegando por completo a ella. ¿Cuántas veces usted no ha querido ayudar a Dios en algún aspecto de su vida? Dios a veces no es que nos diga no, simplemente nos dice espera. Pero entre esas esperas eternas, hermanos, que se nos hace, yo creo que la voluntad de Dios era esto, y no era la voluntad de Dios. Te apoyaste en tu propio criterio. Y al final, hermanos, el propósito de Dios era que naciera Ismael. Hay dos naciones, hermanos. Esto es innegable, hermanos, la soberanía y la voluntad de Dios. Pero al final hay una responsabilidad humana, dos personas que no confiaron plenamente en Dios en la promesa que Dios había dado. Y al final, hermanos, Dios cumplió su promesa porque nació Isaac. En el tiempo y en el momento determinado y exacto que Dios había establecido, nació Isaac, el hijo de la promesa. Pero muchas veces, hermanos, nosotros también decimos confiar a Dios, pero a veces nos seguimos basando en nuestro propio criterio. Yo creo que esta es la voluntad de Dios, Señor, pero si lo haces como yo pienso que debe de ser. Como debe de ser, Señor, porque yo creo que esto es mejor a lo que tú dices, porque esperar está bien, pero esto requiere prontitud y yo creo que así se resuelve de una mejor manera. Bueno, entonces estás cometiendo lo que el proverbista dice que no debemos de hacer. Tú debes de confiar completamente en Dios, en su voluntad, en su soberanía, en sus tiempos, en sus formas. Y no te apoyes en tus formas o en tu manera de pensar o creer que las cosas deban de suceder. Ahora, hermanos, ¿por qué lo debemos de ser así? ¿Por qué es mejor confiar en quién es Dios, en su sabiduría, en su mente, en su corazón, que en mi propia mente, en mi propia sabiduría o en mi propio razonamiento? Yo creo que el siguiente texto nos va a ayudar a tener luz, hermanos, para saber que esta es la mejor opción. Vayamos, hermanos, a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, por favor. Romanos, capítulo 11, versos 33 al 36. Y si pueden ponerlo aquí en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 11, 33 dice: el apóstol Pablo, después de ver y de exponer la decisión del Señor respecto a la salvación y disertar entre la salvación de Israel y su pueblo en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, Pablo llega a la siguiente conclusión y él está expresando una alabanza de adoración a Dios y dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. La mente de Dios, el conocimiento de Dios es más rico, es más sabio, es más precioso que tu propia mente y tu propio criterio. Desde ahí, hermanos, ya hay razón suficiente para decir: yo no debo de basarme en mi propio criterio. Es mejor en el de Dios, confiar en Él plenamente, porque Él es más sabio que yo. Él es perfectamente sabio, rico en sabiduría y en conocimiento. No puedo entender sus decisiones, pero puedo confiar en ellas, puedo descansar en ellas, en sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Aquí es una pregunta que todos sabemos la respuesta: nadie, ni tú mismo. Pero eso no implica que no puedas confiar plenamente en Él. Al contrario, te conviene confiar plenamente en el Señor. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Para aquellos que les gusta ayudar a Dios, ¿tú crees que puedes enseñarle a Dios? ¿Tú crees que como que Dios se equivocó y Dios dijo: sí es cierto, me equivoqué? Sí, tú tienes razón. Sí es cierto, no lo vi, no sabía que esto, pero voy a seguir mejor tu plan. ¿Creen que Dios nos va a decir algún día así, hermanos?
¿quién le va a enseñar? No estamos en esa posición, hermanos. Pero quieren, ¿no? A veces queremos, ¿verdad? Como se dice, montarnos en nuestro burro. Y de aquí no me muevo. Pero ¿quién puede enseñarle al Señor? Nadie. Él sabe lo que hace. ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Termina diciendo el apóstol Pablo: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Todo sucede por Él, gracias a Él y es para Él. Es su voluntad, es su sabiduría, es su soberanía, es su decisión. Yo tengo que confiar plenamente en Él porque es para su gloria. Mi criterio tal vez me dé gloria a mí, pero no es lo que da gloria al Señor. Lo mejor es lo que le da gloria a Él. Voy a confiar plenamente en Él y no en mi propio criterio. Es lo que nos está enseñando aquí el proverbista. Y vamos con la tercera y última característica, hermanos. Volvamos a Proverbios capítulo 3. Está totalmente convencido, no se basa en su propio criterio. Y ahora el proverbista nos enseña la tercera característica, es que es alguien que reconoce la voluntad divina. Es alguien que reconoce la voluntad divina. Proverbios capítulo 3, verso 6. Aquí el proverbista vuelve a dar otro verbo en un imperativo y dice: reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo. Así que el proverbista nos dice que debemos reconocer a Dios en todas las áreas y decisiones de nuestra vida. Una vez más, hermanos, nos dicen todos tus caminos. Vuelve la idea de algo completo, total, pleno. No se debe de tomar a Dios o reconocerlo a medias, o unas veces sí o unas veces no. Para el proverbista es plenitud, todos los caminos, reconocerlo en todo, plenitud. Así que el proverbista ahora nos va a enseñar que una vida que confía en Dios es alguien que le entrega por completo todas las áreas de su vida y de sus decisiones a Dios. Hermanos, no podemos decir que confiamos en Dios si no podemos entregarle a Él todas nuestras decisiones diarias al Señor. Ahora el proverbista entra al área de las decisiones, porque reconocer, hermanos, no solo implica saber o conocimiento. Aquí el proverbista nos habla de una vida que implica que en todo lo que hace, sus motivaciones, sus acciones, sus decisiones, las va a relacionar con Dios. Por eso el verso 6, en diferentes versiones, lo podemos leer de la siguiente manera. En la traducción al lenguaje actual, el verso 6 dice: toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Miren qué significa reconocerlo. Tomar en cuenta a Dios en todas tus acciones. La Nueva Traducción Viviente dice: busca su voluntad en todo lo que hagas. Todo lo que tú haces debe de ser conforme a la voluntad del Señor. Eso significa que estás confiando en Él. Y la versión Dios habla hoy dice: ten presente al Señor en todo lo que hagas. Familia, hermanos, esto es algo que no podemos ignorar. Todos los días tomamos decisiones. ¿A qué hora te vas a levantar? ¿Qué vas a hacer en ese día? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a trabajar? ¿Qué actividades vas a realizar a lo largo del día? O incluso, ¿qué cosas no vas a hacer? ¿Qué cosas vas a evitar? Pero al final, todos son decisiones. Y el proverbista nos muestra que en esa toma de decisiones diaria, una vida que teme a Dios es aquella persona que considera y toma parte a Dios en cada una de sus decisiones. Porque o tú puedes tomar decisiones por tu propio criterio,
o las decisiones que tomas, lo tomas en base a lo que Dios dice y lo que Él nos ha revelado. Esa es la gran diferencia. No es solamente decir, yo confío en Dios. Es, hermanos, decir, mi vida confía plenamente en el Señor. Sí, sí, ok. Confía plenamente en el Señor, porque yo estoy viviendo una vida donde lo tomo en cuenta en cada decisión. Yo te pregunto, ¿cómo has tomado tus decisiones últimamente? Porque a veces las podemos tomar en base a impulsos. ¿Cómo me siento? Estoy enojado, actúo así. Estoy entristecido, voy a hacer esto. Estoy desesperado, voy a hacer esto. Tú puedes tomar decisiones en base a cómo te sientes, pero te digo algo, te vas a equivocar. Te vas a desgastar. Te vas a desviar. Tu decisión no debe ser cómo me siento hoy, porque mañana te puedes sentir diferente. Tu decisión se debe basar en que esto es lo que Dios quiere. Esta es conforme a su voluntad. Esto es lo que Dios permite que yo haga, como también es lo que Él no quiere que yo haga. Reconocerlo en todos nuestros caminos, hermanos, implica consultar, buscar y hacer la voluntad de Dios en esas áreas de nuestra vida que debemos de hacer. A mí me sorprende cuando leo el primer libro de Samuel, que cada decisión que David toma, dice, y consultando a Jehová, orando a Dios, subiré, pelearé, me quedaré, ¿qué haré? Y hasta que Dios le hablaba, hermanos, a través de un profeta o de manera directa, David o se movía o no se movía. Y yo digo, qué sorprendente, hermanos. Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones porque quiero, porque lo necesito, porque no importa, porque es mi decisión. ¿Y cuántas veces no nos hemos equivocado por tomar decisiones así? Pero cuando pensamos un momento y en vez de hacer, doblamos las rodillas y le decimos, Señor, esto es tu voluntad. Señor, en esta decisión que quiero tomar, quiero que tú me dirijas. Ahí entiendo la frase primero Dios. Yo confío plenamente en ti, Señor. Que yo lo que quiero hacer esto es, Señor, yo no me quiero apartar de ti. Yo no me quiero olvidar de ti. Yo no quiero dejar de servirte. Yo no quiero dejar de buscarte, Señor. Ayúdame a que esta decisión sea la mejor y sea más sabia. Que se haga tu voluntad. Pero muchas veces, hermanos, nos levantamos y estamos en el ritmo de la vida tan apresurados que nos olvidamos consultar a Dios. Nos olvidamos, hermanos, que hay varias áreas de nuestra vida que Dios ha revelado aquí, nos dice cuál es su voluntad. Tú no necesitas preguntar o que te baje un ángel del cielo y te diga sí o no. Tú solo necesitas abrir tu Biblia y saber lo que Dios dice respecto a esas áreas. ¿Por qué hay tantos problemas en las decisiones humanas? Yo creo, hermanos, porque hemos sacado a Dios de la ecuación. Porque hemos sacado a Dios de nuestras decisiones. Porque hemos dejado de consultar a Dios a través de su palabra en lo que debemos de hacer. Y una vida que teme a Dios lo reconoce que sus decisiones siempre deben de ser en base a la voluntad del Señor. Así es como debemos de actuar. ¿Ya se dieron cuenta de estas tres características, hermanos, de alguien que dice confiar en Dios? No es simplemente un pensamiento positivo, decir tener fe. Es alguien que está totalmente convencido de quién es Dios. Es alguien que no depende de su autosuficiencia o de su propio criterio, sino que reconoce que el camino de Dios, los pensamientos de Dios y la sabiduría de Dios es mejor que su propio criterio. Y en tercer lugar, es alguien que reconoce a Dios, busca a Dios y su voluntad en todas las decisiones que usted va a tomar. Imagínese despertar y aún desayunar y decir, Señor, esta es tu voluntad. La decisión que vas a tomar, qué voy a vestir, a dónde voy a ir, es tu voluntad. Yo creo que así deberíamos, hermanos, de vivir día tras día, si decimos confiar en el Señor. Yo quiero finalizar, hermanos, este mensaje que una vida que teme a Dios siempre es recompensada. De hecho, el proverbista, en cada una de las características de una vida que obedece a Dios, demuestra
para motivarnos de que siempre hay bendiciones o resultados. La semana pasada hablamos que una vida que teme a Dios muestra y hace misericordia, y una de las bendiciones, hermanos, o promesas que tenemos al hacer misericordia es que nuestros años se alargarán y tendremos el favor de Dios y también el de los hombres. Es una bendición temer a Dios. Y aquí el proverbista también menciona que aquella persona que confía en Dios también tiene una promesa y una bendición. Quiero que vean el versículo 6, la parte final, donde si tú confías plenamente en Dios, depositas totalmente tu confianza en Él, lo reconoces su voluntad, no dependes de tu propio criterio y que tú quieres hacer su voluntad, entonces habrá un resultado. ¿Cuál es el resultado, hermanos? En la última diapositiva, Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa enderezar, hermanos? Ajustarlo, ponerlo rectamente. Eso quiere decir que nosotros en nuestras decisiones nos podemos equivocar y nos podemos desviar. Y qué feo se siente cuando uno se desvía o se pierde. ¿Le ha pasado alguna vez así, hermanos? Que se pierde y no sabe dónde está. Yo nunca voy a olvidar, hermanos, y fue la manera en que Dios me llamó al ministerio. La vez que me perdí en la Ciudad de México. Decidido a no vivir aquí, irme a estudiar fuera. Yo lo que menos quería era estar aquí. Y empecinado una y otra vez. Me cerraban las puertas, regresaba y decía, voy a volver y voy a ir. Y yo no me voy a quedar en esta ciudad. Yo no voy a vivir aquí. Ese era mi criterio, ese era mi plan de vida. Y en el último examen que hice allá en México para una plaza, me perdí. El celular se me apagó. No tenía datos. Le decía a la gente cómo regresar a la Central del Norte. Todos me esquivaban. Nadie me daba una respuesta, hermanos. Yo sentí que es una ciudad tan grande que no conocía. Yo dije, aquí me voy a quedar. Ya buscaba un puente en donde iba a dormir, casi, porque era una sensación, hermanos, de sentirme perdido tremendo, hermanos. El único que me quedó ahí en una banca que encontré fue llorarle al Señor y decirle, Señor, si tú permites que pueda regresar a casa, ya no voy a ser tan necio, te voy a servir, pero permíteme regresar a casa. Hermanos, yo terminé la oración, mi teléfono volvió a prender, el Waze me funcionó, pude ubiqué una estación del metro, y cuando llegué a la Central del Norte, hermanos, yo le di gracias al Señor, que volví a encontrar el rumbo y regresar a casa. Y yo recuerdo el otro día, hablé con el hermano Marino y le dije, hermano, en lo que necesite, le voy a apoyar. Él enderezará tus veredas. ¿Nos podemos desviar, hermanos? Claro que sí. Cuando esa confianza no se está mostrando por completo en el Señor. Cuando estamos confiando solamente en nuestro criterio y queremos hacer solo nuestra voluntad. Pero qué bendición, hermanos, es que Dios nos enderece, nos vuelva al rumbo, nos vuelva al camino. Porque el camino de Dios es seguro. El camino del Señor es conforme a sus propósitos. Y no te lleva a muerte y a destrucción, te lleva a vida. No sé cómo te sientas hoy en día, hermano o hermana, joven, como quien me escuche. Tal vez te sientas en un momento perdido, como sordo, aturdido. No disfrutas, no encuentras algo de satisfacción en tu vida, y es probablemente porque tu confianza en Dios no es plena, no es completa. Sigues tratando de luchar con tus propias fuerzas. Sigues tratando de remar en la vida contra corriente con un solo remo y con solo tus fuerzas, y te vas a cansar. Tan solo déjate llevar y guiar por Dios. Confía plenamente en Él y considéralo en todos tus caminos, y verás cómo esa senda chueca y perdidiza se empieza a enderezar al propósito de Dios, y vas a encontrar plenitud de tu vida y vas a decir, esto era lo que Dios quería para mí. Esta es la manera en que Dios me enseña su sabiduría, su gracia y su misericordia,
¿Cómo no amarle? ¿Cómo no buscarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no seguirle? Si Él endereza nuestras veredas. Yo quiero invitarte, iglesia, que puedas estar de pie en esta tarde.